Buenos días, tardes, noches. Aquí estamos otra vez y hoy tenemos un vídeo bastante especial, porque parece que hace poco hubo un debate en la Universidad de Castilla y La Mancha entre, por un lado, por el bando, digamos, ateo, Rocío Vidal, más conocida como la gata de Schrödinger, y Ignacio Crespo. Y por el otro lado, por el lado cristiano, teísta, Gerson Mercadal y Josué Moreno. Bien, el tema del debate era si necesitamos a Dios y creo que fue muy interesante, por lo tanto, vamos a analizarlo. Vamos a dividir el diálogo en dos partes. Una primera parte en la que lo que vamos a abordar es la pregunta de si necesitamos a Dios para entender o explicar el mundo, y una segunda parte en la que abordaremos la pregunta de si necesitamos a Dios para la vida, ¿no? O sea, qué efectos beneficiosos o perniciosos tiene la idea, la hipótesis de Dios, tanto a nivel existencial, social, político, etc. Bien, en este vídeo solo voy a analizar la primera de las dos partes del debate, en la que se aborda la cuestión de si necesitamos a Dios para entender o explicar el mundo. Esta primera parte es, a efectos prácticos, el clásico debate sobre la existencia de Dios. Veamos qué argumentos se esgrimen desde el bando teísta. En primer lugar, cuando observamos el mundo, hay varias cosas que se explican mejor si Dios existe. De forma bastante lógica, vemos que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Además, vemos que tiene mucho sentido creer que el universo comenzó a existir en algún momento y, como consecuencia, podemos deducir que el universo pues tiene una causa. Bueno, a los que seguís este canal puede que os suene un poquito este argumento. Efectivamente, como en la inmensa mayoría de debates sobre este tema, no podía faltar el Kalam. Evidentemente no profundizaré demasiado en este argumento porque no se hizo en el debate y porque yo ya lo he hecho en otros vídeos. En todo caso, si estáis interesados en conocer mi postura sobre el Kalam y sobre si el universo tiene o no una causa, os invito a que consultéis el texto de más de 100 páginas que escribí al respecto, en el que argumento mi postura de manera estructurada y muy extensa, teniendo en consideración los argumentos científicos y filosóficos que conozco al respecto, tanto a favor como en contra. El texto está disponible en mi Patreon, cuyo link tenéis en la descripción de este vídeo. Y como consecuencia, podemos deducir que el universo pues tiene una causa. Y esa primera causa encausada. ¿Primera causa encausada? Bueno, creo que aquí se está mezclando el Kalam con la segunda vía atomista, y cabe recordar que son argumentos distintos. El Kalam, en su primera fase, concluye que hay una causa del universo, mientras la segunda vía atomista, en su primera fase, concluye que hay una primera causa incausada. Podría parecer que viene a ser lo mismo, pero no es así. Son cosas claramente diferentes que se demuestran mediante argumentos diferentes y que tienen implicaciones diferentes. De hecho, no sería lógicamente imposible que hubiera una causa del universo, tal y como lo define Craig, y que ésta no fuera la primera causa incausada. Por ejemplo, en un escenario hipotético en el que la causa del universo sea a su vez efecto de otra causa. Y tampoco sería lógicamente imposible que hubiera una primera causa incausada que no sea la causa del universo. Por ejemplo, en un escenario hipotético en el que la primera causa incausada forme parte de eso a lo que llamamos universo, tal y como lo define Craig en su argumento. En todo caso, es cierto que el Kalam y la segunda vía atomista pueden compatibilizarse bastante bien. Alguien que crea haber concluido mediante el Kalam que el universo tiene una causa, posteriormente puede usar la segunda vía atomista para concluir que esa causa del universo no pertenece a una serie infinita de causas atemporales, por ejemplo. E incluso puede apoyarse en la navaja de Occam para defender que lo más plausible es que la causa del universo sea la primera causa en lugar de la causa número 50, por ejemplo. Así que, aunque me parece que aquí nuestro amigo ha hecho un salto un poco injustificado, no se lo tengamos en cuenta. Tendría que ser, por definición, inmaterial, atemporal, incorpórea y poderosa. ¿Se os viene alguien a la cabeza con esa definición? Ya, a mí también. Es que esa definición casa bastante bien con la idea de un Dios personal. Casa bastante bien con la idea de un Dios personal.
Bueno, para los que no estén familiarizados con el argumento de Craig, supongo que esto parecerá un salto sumamente ilegítimo. Y como no se va a entrar en este tema durante el debate, aprovecho para explicarlo aquí. Josué está asumiendo que la causa del universo es inmaterial o incorpórea porque, al emplear el Kalam, toma la definición de universo de Craig, que incluye, además de el espacio y el tiempo, la totalidad de la materia, y por lo tanto llega a la conclusión de que la causa del universo, por ser la causa de la existencia de toda la materia, lógicamente no puede estar hecha de materia, es decir, que tiene que ser inmaterial o incorpórea. E igual que Craig, supongo que infiere que como se trata de algo inmaterial y además se trata de algo dotado de poder causal, parecería que una mente y por lo tanto una entidad personal sería un buen candidato para ser esa entidad causante del universo, porque aquí se estaría asumiendo que las mentes son sustancias inmateriales dotadas de poder causal, algo que los teístas pueden intentar reforzar mediante argumentos a favor de la inmaterialidad de la mente y de su poder causal, como por ejemplo algunos argumentos de Edward Fesser o como el argumento evolutivo de Plantinga contra el naturalismo. Y aunque no puedo desarrollar aquí mi oposición a estos argumentos, simplemente señalaré que independientemente de que las mentes sean o no sean sustancias inmateriales e independientemente de que tengan o no tengan poder causal, parece que todo apunta a que las mentes dependen de la materia, lo cual las convierte en malos candidatos para ser la causa de la existencia de toda la materia. Y además no olvidemos que Josué también dice que la causa del universo sería atemporal, y las mentes, en la única forma en que las conocemos, son dependientes del tiempo. Así que incluso si hubiera una causa atemporal e inmaterial del universo, creo que seguiría siendo muy temerario apostar porque se trate de una mente y que, en consecuencia, se trate de un ser personal. Vamos con su siguiente argumento. Cuando hacemos un zoom al universo, encontramos que muchas de las constantes del universo presentan unos datos curiosos, constantes como la constante cosmológica o el ratio de expansión, presentan unos valores súper curiosos. ¿Sabes por qué? Porque si hubieran sido diferentes en un porcentaje absolutamente súper pequeño, la generación y desarrollo de las galaxias, estrellas o la propia vida no habría sido posible. Ante este hecho, el científico premio Nobel de física Stephen Hawking afirmó: un hecho fascinante es que los valores de estos números parecen haber sido ajustados con una precisión asombrosa para que el desarrollo de la vida fuera posible. Y bueno, aquí tenemos otro argumento estrella que también puede que le suene un poquito a los que siguen mi canal. Efectivamente, se trata del argumento del ajuste fino. Y vamos a empezar tal vez por la más rotunda, el ajuste fino. Lo hemos escuchado tantas veces, muchas veces. El resumen es el que ha dicho Josué, que el universo parece ser que tiene una serie de constantes, de valores que no varían en función de las características de la situación, que están muy ajustados y que si fueran un poquito distintos no habría estrellas que produjeran los materiales de los que estamos formados y que sostuvieran la vida. Esto lo hemos escuchado mucho. ¿Pero de quién lo hemos escuchado? En este caso hemos citado a Stephen Hawking, creo que has dicho ganador de un premio Nobel. ¿Es premio Nobel de física o no? No es premio ¿No Nobel. premio Nobel de física? Y esto me lleva a un tema. De verdad que te lo digo para bien, pero lo siento mucho. ¿es importante ganar un premio Nobel para saber lo que opinas sobre esto? Me parece que no. Y en este caso, teniendo en cuenta que ni siquiera lo es, ostras. Regulinchi. Es regulinchi. Regulinchi. Para mí. Sorry, amigos. Efectivamente, como dice Ignacio, Hawking no es premio Nobel. Por lo tanto, si se le quiere usar como autoridad en un debate, lo mejor sería simplemente describirlo así. Profesor lucasiano de física de Cambridge, quien ahora ocupa la silla usada por Sir Isaac Newton. Pero en cualquier caso... Físico importante es, por lo menos. Sí, un físico importante, pero en cualquier... Y cosmólogo, ojo, porque es su campo. Pero en concreto, él no hizo una investigación profunda sobre si estos valores realmente están tan ajustados. Hemos escuchado mucho esto, pero ¿cuál es la realidad? Si empezamos a buscar en la bibliografía científica, encontramos un gran problema endémico de la ciencia, que es la propagación de citaciones. Se llama así. ¿Qué significa? Que a mí me suena haber escuchado algo, como por ejemplo lo del ajuste fino, quiero ponerlo en mi paper, en mi artículo científico, y busco alguno que más o menos lo nombre. Pero tal vez ese que lo nombra no es el que ha hecho el cálculo del que estamos hablando. Tal vez no ha calculado nada. Y a medida que empezamos a seguir esa serie de papers que se referencian unos a otros, descubrimos que no hay nada en el principio. Que esos cálculos eran incorrectos por un motivo. Por lo general, cuando se calcula esto y se dan esos valores tan mínimos, se calcula variando una sola de las muchas constantes que existen en el universo. Solo cambiamos una y vemos hasta qué punto se ajusta o se viene abajo todo.
En cambio, cuando empezamos a cambiar varias constantes simultáneamente y de forma aleatoria, encontramos algo sorprendente, y es que se vuelve bastante más probable. Tenemos un estudio de Fred Adams, por ejemplo, de 2017, si no me equivoco, donde se habla precisamente de eso, y aumenta mucho la posibilidad de encontrar un universo como el nuestro si dos constantes cambian de forma simultánea. Pero hay más, porque tenemos incluso una tesis doctoral de Daniela Pérez, si no me equivoco es el apellido, en la cual prueban a cambiar todas las constantes. Y encuentran una cosa que quien sea de ciencias lo comprenderá a la primera, y si no lo explicamos, y es una gaussiana. Una campana en la cual los valores centrales, ese grueso, esa parte alta de una campana, es la más probable. ¿Y qué encontramos en esa parte más probable? Que si cambian aleatoriamente todos los valores de las constantes, el universo que se forma es muy parecido al nuestro. ¡Ojo! Esto es importantísimo. Esto derrumba el argumento del ajuste fino que llevamos escuchando tanto tiempo, y me parece que posiblemente sea lo más fuerte que podamos decir respecto a esto. Bueno, tengo que admitir honestamente que este fue para mí el momento más sorprendente del debate. Lo habitual en el bando ateo es que se asuma que el ajuste fino es real y que simplemente se argumente en contra de la idea de que ese ajuste fino se deba a la intervención de alguna entidad inteligente, optando por otras posibilidades como que las constantes sean necesarias o que se hayan dado muchísimas más combinaciones de las mismas fuera de nuestro ámbito de observación. Pero Ignacio apuesta directamente por negar el ajuste fino. Es cierto que lo hace apoyándose en científicos que, en efecto, han sido críticos con la noción de ajuste fino, como Fred Adams y Daniela Pérez, quien no hace mucho fue invitada al canal En la Palabra de Nadie para hablar sobre este tema. Cuando se habla de un ajuste fino de las constantes, se ha demostrado, en particular Victor Stenger demostró en un trabajo, que el argumento del ajuste de las constantes finas es falaz en el sentido de que es cierto, si uno varía una de las constantes de la naturaleza y deja el resto de las constantes con sus valores actuales, uno puede hacer simulaciones de los universos que emergerían frente a esa situación, y lo que encuentra es que sí, que por ejemplo las estrellas tienen vidas de unos pocos segundos, por lo tanto no se podrían formar planetas, pero en cambio si nosotros lo que hacemos es tomar por ejemplo 4 constantes, como la estructura fina, la constante que media las interacciones fuertes, la masa del electrón y la masa del protón, y las hacemos variar todas ellas en forma aleatoria, los universos resultantes en su mayoría son como el nuestro. Pero claro, por el otro lado parece haber un consenso bastante amplio respecto al hecho de que el ajuste fino realmente se da. Un consenso que incluye a muchísimos científicos ateos y agnósticos. Así que, con razón, el bando teísta no va a aceptar tan fácilmente lo que está proponiendo Ignacio. La cosa, Ignacio, es que la exposición que nos has dado es muy diferente de la que nos dan los físicos, los académicos, y muchos de ellos ateos. Y sé que tú has dicho, no podemos simplemente citar a gente, pero bueno, yo no soy físico, tú también has citado a gente, y no entiendo cómo puede ser que llegues a una conclusión tan diferente de la que llegan algunos de las eminencias científicas del planeta, como por ejemplo Sir Roger Penrose. Él sí es premio Nobel, aunque en realidad da igual, no iba a decirlo, pero como ha salido, él sí es premio Nobel, y él, por ejemplo, sí que habla de las probabilidades de que nuestro universo saliera. Él habla de un número 1 elevado a 10, elevado a la 123, de que la entropía fuera como que tenía que ser al principio. Solo es un caso. Lo que quiero decir es cómo puede ser que las eminencias académicas sí que perciban el problema por vosotros o el argumento del ajuste fino y por eso planteen alternativas como puede ser el multiverso o como puede ser el universo cíclico, etcétera, etcétera. Hasta hace poco veía el programa de Closer to Truth, no sé si lo conocéis, que es un podcast en el que llevan a diferentes personas a debatir y llevaban a un montón de físicos para hablar del fine-tuning, ese argumento del ajuste fino. Y había ateos, agnósticos, algún panteísta creo que también había por ahí y algún cristiano. Y lo curioso es que todos ellos afirmaban que existía el fine-tuning. O sea, no había una discusión sobre, oye, ¿esto ocurre o no? ¿Existe o no existe? No, la discusión era, ¿cómo lo explico? Bueno, debo decir que si se refiere al episodio de Closer to Truth titulado What's Fine-Tuning in Cosmology, lo que está diciendo no es del todo acertado, porque uno de los físicos entrevistados fue precisamente el mismo Fred Adams que ha mencionado Ignacio en este debate. Y Adams explicó precisamente su postura escéptica respecto al ajuste fino. So, one of the fallacies of fine-tuning is that often such statements are made under reasonable assumptions, but they don't actually do the calculation. Por lo cual, la idea de decir esto es propaganda cristiana, yo que sé qué, no sé cómo llamarlo, o un bulo que ha corrido desde el principio de los tiempos, me parece curioso, como dice Gerson, viendo que yo tampoco soy físico, pero viendo a toda esa cantidad de físicos
que son bastante laureados, decir, oye, que esto existe, esto es real, ¿cómo lo explicamos? Yo no estoy diciendo, y no he dicho en ningún momento, que ergo que hay esto, tenemos a Dios detrás. He dicho que tiene bastante sentido que si Dios existe, veamos lo que vemos. Ahora bien, que tú me digas que todo este constructo de la idea del ajuste fino es un bulo científico de hace un par de décadas, pues sorprende, dado que entonces hay muchísimo científico por ahí bastante equivocado. Y son dos cosas, ¿no? Es, por un lado, si hubiera un Dios esperaríamos ver esto, pero también va en la otra dirección. Puesto que vemos esto, ¿cómo lo explicamos? Fijaos en que en este punto los dos debatientes teístas han dicho que si Dios existe es esperable un universo con constantes finamente ajustadas. Al decir esto, han renunciado claramente a la postura conocida como teísmo escéptico, desde la cual se defiende que las razones de Dios para actuar como actúa podrían trascender totalmente la comprensión humana y que, por lo tanto, no estaríamos legitimados para suponer lo que cabría o no cabría esperar en caso de que Dios exista. Como digo, aquí los dos teístas han renunciado a esa postura del teísmo escéptico, porque ellos afirman claramente que sí estamos legitimados a hacer suposiciones respecto al tipo de universo que cabría esperar en caso de que Dios exista. El problema es que desde el momento en el que renuncian al teísmo escéptico, tienen que admitir que la otra parte en el debate también está legitimada a hacer suposiciones sobre qué tipo de universo cabría esperar en caso de que Dios exista. Por ejemplo, los ateos podrían decir que es muy poco plausible que si Dios existe haya creado este universo en el que observamos que hay billones de mundos, aparentemente plagado de planetas totalmente deshabitados y desiertos, sin el menor rastro de vida, pues ese es el caso de todos los planetas que conocemos, con excepción del nuestro. E incluso en el nuestro, lo cierto es que durante varios miles de millones de años no hubo formas de vida inteligentes, en el sentido en el que los teístas suelen usar ese término para distinguirnos a nosotros del resto de los animales. Y como digo, si frente a esto que acabo de decir, los teístas respondieran que no estamos legitimados a hacer suposiciones sobre lo que Dios haría o no haría en caso de existir, entonces ellos tampoco pueden suponer que en caso de existir Dios crearía un universo finamente ajustado. Yo entiendo lo que dices y realmente no sé si vamos a llegar mucho más lejos de decir, yo es que he escuchado a esta gente, tú me dices que he escuchado a esa gente, pero lo que yo percibo es que normalmente se dan tres posibilidades ante el aparente fenómeno del ajuste fino. O vienes por azar, o vienes por necesidad, o vienes por diseño. Precisamente como el tema de la necesidad nadie lo considera y suele terminar siendo o bien un diseño, que es lo que abogamos, o bien por azar, que es extremadamente ridículo, por eso se propone el multiverso, para evitar el problema del azar, aunque el multiverso tiene muchos otros problemas. Bueno, eso de que nadie considera que las constantes físicas con los valores que conocemos sean necesarias no es algo que yo tenga tan claro. Pensémoslo bien. ¿Por qué no podrían ser necesarias? Es decir, ¿por qué tenemos que asumir que las constantes físicas son realmente contingentes, que podrían variar y que, en caso de que no hayan sido ajustadas expresamente por una inteligencia, esa variación se habría dado por azar, como si hubiera una especie de bombo de la lotería cósmico del cual pudieran salir toda clase de números? Es cierto que yo mismo habitualmente también he descartado la idea de que las constantes sean necesarias, por ciertos motivos que no voy a desarrollar aquí, pero realmente no sé cómo un teísta podría argumentar contra esa idea. Al fin y al cabo, el teísta también asume que ese ser llamado Dios, dotado de inteligencia, voluntad, sentimientos y capacidad de crear y ajustar finamente las cosas, es un ser que existe necesariamente. Desde el momento en que se defiende que una entidad con todas esas características existe necesariamente, no veo con qué argumentos se descartaría la idea de que lo que exista necesariamente sea una combinación de constantes físicas concretas. Por otra parte, Gerson dice que para evitar el problema del azar se suele proponer el multiverso y que el multiverso tiene muchos otros problemas. Como esto no lo desarrolla, no sé bien a qué otros problemas se refiere, pero supongo que se refiere al tipo de problemas que suelen señalarse contra la idea de un multiverso absoluto o ilimitado en el que sean actuales todas las posibilidades de existencia. Problemas como el hecho de que no podamos descartar que nosotros mismos seamos cerebros de Boltzmann. No sé si se refiere a esto, porque no llega a explicarlo, pero en todo caso, incluso si tales cosas
fueran problemas, cosa discutible, solo cabría contemplarlas frente a ciertas formas de multiverso muy ambiciosas y extremas. Y para oponerse al argumento del ajuste fino, no hace falta llegar a esos extremos, no hace falta proponer un multiverso absoluto en el que todas las posibilidades se hayan dado. Simplemente basta con decirle al teísta que, al emplear el argumento del ajuste fino, él está asumiendo gratuitamente que esta combinación de constantes físicas que observamos es la única combinación de constantes físicas que se ha dado, ya que el cálculo de probabilidades en el que se basa el argumento está dando esto por hecho. Pero claro, si más allá de nuestro ámbito de observación hubiera otros entornos, llamémoslos otros universos, en los que se hubieran dado otras combinaciones de constantes, entonces el argumento del ajuste fino dejaría de tener sentido. Y claramente es el teísta el que tiene que demostrar que no hay, fuera de nuestro ámbito de observación, otros universos con otras combinaciones de constantes. Porque en este caso es el teísta el que está presentando un argumento, el argumento del ajuste fino. Un argumento con el que pretende demostrar algo, así que la carga de la prueba recae sobre él. Pero bueno, veamos cómo Ignacio sigue defendiendo su postura desde la que directamente niega el ajuste fino. Yo entiendo lo que comentáis, pero aquí tengo la suerte de que voy a poder ser, entendedme en el mejor de los sentidos, cientificista en un aspecto. No voy a decir que todo lo explique la ciencia, ni muchísimo menos, pero es verdad que ahora estamos hablando de ciencia, en cierto modo, ¿no? Sí. ¿Por qué podemos decir que un argumento es más fuerte que otro, por mucho que parece que hay cierto consenso? Porque me parece muy importante quién afirma y cómo afirma y qué afirma. Son tres cosas. ¿Quién afirma? Lo primero, hay científicos tremendamente laureados y que desde fuera nos puede parecer que investigan algo que está relacionado, pero no investigan exactamente cosmología. Igual están en astrofísica, igual están estudiando cosmología, pero desde otras perspectivas. Eso solamente para comentar cómo hasta cierto punto un argumento tan frecuente se ha escuchado desde lo que yo voy a defender relativamente mal. Lo segundo, ¿cómo se estudian las cosas? Por lo general, en estos casos, se puede afirmar, y habrá muchos científicos que lo afirmen, y que no tengan el dato detrás, que no hayan hecho el cálculo. De hecho, es lo que encontramos. Muchas de estas citas, cuando se suelen hacer, uno busca la referencia original, busca el científico que lo defiende y se pregunta, ¿ha hecho el cálculo? ¿O lo ha escuchado de otro científico? Y voy a poner un ejemplo muy claro, algo que está demostradísimo. El número de neuronas que hay en el cerebro. Hasta hace poquito se decía que había unos 100.000 millones de neuronas en el cerebro. Y todo el mundo estaba convencido, los neurocientíficos estaban convencidos, lo escuchábamos en todos los sitios. Y llegó un momento en el que Susana Herculano Husserl, una neurocientífica, dijo, ¿cuándo hemos descubierto esto? ¿Dónde está el paper original? Se dio cuenta de que había el citation propagation del que hablaba, propagación de citaciones, que a medida que te iba retrotrayendo en esas citas de que alguien citaba a una persona y otra, no había nada de fondo. Y lo contó. Y no eran más de 100.000. Es verdad que estaba relativamente cerca, pero estamos hablando de unas 86.000 millones. Eran las que había. Era, sin embargo, un dato tremendamente repetido y aceptado por la comunidad. ¿Cómo podíamos haber llegado a la conclusión de quién estaba equivocado? Viendo en base a qué argumentos lo afirmaba cada uno. ¿Y qué es la diferencia en esto de los argumentos? Hablando del ajuste fino. Que por lo general, los que sí que han calculado algo así afirman que el ajuste fino es un problema que tenemos que resolver de alguna manera, ya sea por azar, ya sea por lo que sea, lo hacen variando una de las constantes de todo lo que está ocurriendo. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo decir que si de repente muevo un ladrillo concreto de este edificio 1 metro, voy a liarla muy parda. Y el edificio cae. Si es un pilar de carga, si es un ladrillo clave, podemos estar de acuerdo que existen estructuras o arquitecturas que se vendrían abajo. Sin embargo, si yo digo, ¿qué pasa si movemos aleatoriamente todos los ladrillos? A veces ocurren sorpresas. Y lo que ocurre con la gente que ha decidido probar esto con las constantes cosmológicas, con la constante cosmológica y otras constantes, es que el edificio no se viene abajo, sino que lo más probable es que surja un edificio relativamente parecido al que tenemos. Esa es la clave. ¿Cuántas constantes estamos introduciendo en nuestros modelos y en nuestros cálculos? Si moviéramos todas las piezas de este edificio... Es una comparación. Ya. Es que al ser ingeniero de edificación, claro, sí. Si moviéramos todas las partes de este edificio aleatoriamente, de forma aleatoria, ¿cuáles son las probabilidades pero de que... Pero como no hablamos de ladrillos... No, pero ¿cuáles son las probabilidades de que salga un edificio? Si me pones el ejemplo. Pero es un ejemplo son para que muy la gente bajas. lo entienda. Oye, la alternativa... es posible, ¿eh? Es Gerson. posible. Bueno, claramente el ejemplo del edificio que propone Ignacio ha sido bastante desafortunado, porque creo que cualquier persona temería más por la integridad estructural de un edificio en caso de que todos sus ladrillos se desplazasen aleatoriamente que en caso de que lo hiciera un único ladrillo. Pero bueno, seamos comprensivos, esto es un debate y ha sido un ejemplo improvisado, claramente. Para intentar ayudar a la postura de Ignacio, creo que quizás podríamos explicar lo que pretende decir del siguiente modo.
Para empezar, debemos tener en cuenta que para que un universo sea apto para la vida, los valores absolutos de las constantes por separado no son relevantes, sino que lo relevantes son los valores relativos, es decir, la relación entre los valores de las diversas constantes. Así que tiene sentido que, variando uno solo de esos valores, sea mucho más fácil salirse del margen apto para la vida que si variamos todos los valores, haciendo que esas relaciones entre constantes puedan seguir manteniéndose. Me explico. Supongamos, por ejemplo, que tenemos 4 números al azar y que siempre que la diferencia entre esos 4 números sea de menos de 5 puntos, podemos considerar que tenemos un universo apto para la vida. Si tomamos uno solo de esos números y lo variamos hacia arriba o hacia abajo, claramente habrá un punto a partir del cual ese número será demasiado bajo y tendremos un universo no apto para la vida, porque ya estará más de 5 puntos por debajo del resto. Y lo mismo pasaría si ese número tuviera un valor demasiado alto. A partir de cierto punto, el universo volvería a no ser apto para la vida. Por lo tanto, habría simplemente un estrechísimo margen dentro del cual ese número podría variar hacia arriba o hacia abajo. Pero claro, si variamos todos los números, entonces ya podemos volver a tener universos aptos para la vida, tanto si los números son muy bajos como si los números son muy altos, porque siempre podremos volver a tener combinaciones en las que todos los números estén distanciados en menos de 5 puntos. Cuidado, en el ejemplo concreto que estoy poniendo aquí, creo que sigue siendo claramente mucho más probable obtener un universo no apto que un universo apto para la vida. Quizás para que sean más probables los universos aptos para la vida, habría que ensanchar esos márgenes de coincidencia o habría que cambiar los criterios de coincidencia, no lo sé. Aquí lo único que yo pretendía demostrar es que, efectivamente, como bien dice Ignacio, cuando se cambian todas las constantes a la vez, las probabilidades de que tengamos universos aptos aumentan. Y realmente no sé hasta qué punto este ejemplo que estoy dando sería equiparable a los cálculos que realmente se hacen sobre el ajuste fino. Porque según Ignacio, cuando él nos habla del trabajo de Daniela Pérez, parecería que para Daniela Pérez los universos aptos para la vida serían incluso más probables que los no aptos. Sí, solo por decir, Paul Davies, cosmólogo, tiene un libro sobre este tema específicamente del ajuste fino. No es uno que ha hecho citaciones por ahí de propaganda, que lo ha estudiado y concluye eso. Stephen Weinberg... No digo propaganda, no digo que sea voluntario esto o intencionado. Quiero decir que tanto Paul Davies como, por ejemplo, Stephen Weinberg son dos cosmólogos que han estudiado este caso específico y concluyen eso. Yo no sé el caso de Stephen Hawking si él directamente estudió el tema o no, pero que muchos científicos lo estudian, lo analizan y concluyen algo completamente diferente a lo que tú dices. Pero estoy concuerdo con Gerson, que lo mismo no va a llegar a ningún sitio. Ojo, una cosa, no es completamente distinto. Ellos hablan de los resultados si variamos una constante o dos. Yo estoy hablando de lo que pasa si variamos todas. Pero imagino que estos científicos habrán dicho, oye, que lo mismo hay otra alternativa y no la quieren hacer aposta siendo ateos. Es un poco raro, ¿no? Pero es que yo no estoy diciendo que haya una voluntad a la hora de afirmar esto. De hecho, Steven Weinberg precisamente es un cientificista duro de los que niegan la filosofía y sí, es un tío chungo. Es un tío chungo. Y Por eso digo que no es propaganda. Y curiosamente, este es el que dice, la vida como la conocemos sería imposible si alguna de las muchas cantidades físicas hubieran sido solo un poquito diferentes. El cientificista. Bien, creo que aquí hay que concederles algo a los teístas y es que creo que tienen razón en que resulta bastante raro que científicos ateos o agnósticos como Stephen Hawking, Roger Penrose y Steven Weinberg hayan abrazado tan fácilmente la idea de ajuste fino, especialmente Hawking y Weinberg, que además de ser ateos han sido incluso abiertamente beligerantes contra el teísmo, es decir, estamos hablando de personas que claramente tienen la capacidad para hacer estos cálculos y lo normal sería que ante la idea de ajuste fino lo primero que se les ocurriera hacer sea como mínimo comprobar por sí mismos si realmente se da tal ajuste fino. Ignacio dice que el problema es que se ha calculado variando una sola de las constantes, pero realmente sigue siendo muy raro pensar que estos científicos no hayan contemplado esa posibilidad. ¿Realmente antes de Daniela Pérez no hubo científicos que intentaron variar aleatoriamente todas las constantes? No lo sé, y por desgracia en este asunto solo tenemos dos opciones. O bien nos ponemos a hacer nosotros mismos los cálculos, o bien confiamos en la autoridad de científicos
que presuponemos que habrán comprobado lo que afirman. Hablamos de probable, de cómo de probable es que aparezca la vida. Cuando hablamos de probabilidad y hablamos de estadística, tenemos que saber qué probabilidad atribuimos a cada suceso. Y para eso tenemos que tener muchos ejemplos para saber cómo es frecuente. Yo no puedo decir cuál es la probabilidad de que una persona tenga... No, perdón, de que un alienígena tenga el pelo rubio. Nunca he visto un alienígena, no sé cuál es la probabilidad de eso. Puedo saber la probabilidad de que alguien tenga el pelo rubio porque he visto a muchas personas. ¿Cuál es la probabilidad de que un universo distinto al nuestro pueda permitir la vida? Al menos la vida tal y como la conocemos, podríamos más o menos planteárnoslo, pero ¿y otra vida? Aquí hay una serie de problemas que desde la filosofía se conocen como probabilismo. Atribuir probabilidades donde no podemos atribuirlas, y lo que estamos diciendo es, me parece menos posible, pero es una intuición. Esto, el bayesianismo malentendido, el subjetivismo a la hora de introducir estas probabilidades, que es decir, me parece que puede ser así, se puede utilizar bien, pero también se puede utilizar mal. Y cuando no sabemos lo probable que es algo, no podemos decirlo. Aquí Ignacio aporta un punto en el que creo que tiene mucha razón. Y es que creo que muchas veces estos cálculos de probabilidades que se toman en el argumento del ajuste fino se refieren a la improbabilidad de que se dé la vida tal y como la conocemos y no contemplan otras posibilidades. Por ejemplo, parece que según el físico Victor Stengler, que anteriormente ha mencionado Daniela Pérez, estos cálculos del ajuste fino caen en lo que se conoce como chauvinismo del carbono, es decir, asumen que solo la vida basada en el carbono es posible. Incluso si asumieran también que es posible la vida basada en el silicio o en algún otro elemento, quizás los cálculos seguirían pecando de falta de imaginación, porque ¿qué es realmente lo que hace falta para que pueda haber vida? ¿Realmente tiene que haber elementos químicos como concretamente el carbono o el silicio? ¿No bastaría con que hubiera cualquier tipo de pluralidad diversa que pudiera crear estructuras capaces de replicarse a sí mismas? ¿Y cómo podemos calcular en qué universos podrían darse esas estructuras capaces de autorréplica? Claro, y fíjate que por eso en ningún momento al principio hemos hablado de probabilidad. Hemos dicho que si cambiaran algunas constantes un poquito solo, el universo no habría existido. No nuestra vida. Ni estrellas, ni galaxias, ni ninguna entidad compleja en el universo. Pero no solamente generarse, sino generarse o mantenerse después. Pero entiendo que no podemos. Bueno, habría que ver si realmente el argumento del ajuste fino habla solamente de lo improbable que es que se den entidades complejas, así en general, y no se restringe mucho más a entidades basadas en ciertos elementos químicos. Bueno, ahora veamos cómo Ignacio aborda el argumento cosmológico Kalam o esa mezcla del Kalam y la segunda vía atomista que se ha presentado. Volviendo al tema del argumento cosmológico, el resumen vendría a ser que si entendemos que el universo en algún momento tuvo un principio, se nos suele decir a los ateos, no decís que el universo surgió de la nada en algún momento. No exactamente. Dentro de lo que es la cosmología hay algunos planteamientos que lo dicen, sin duda, pero hay otros que no. Es más, si nos remontamos históricamente, los primeros momentos en los que de forma fuerte y potente se empezó a hablar de que podía surgir algo de la nada fue con el concepto de creación. Cuando empieza a surgir la patrística, como padres de la Iglesia, surge el concepto de creación. Lo que había como contraposición principal era el de emanación. Un dios muy distinto, el dios uno de Plotino, de los neoplatónicos en cierto modo, emanaba a partir de lo que ya había. No era una creación ex nihilo, que se llama, no era una creación de la nada. Entonces nosotros tampoco argumentamos eso. Nosotros decimos que esa entidad inicial, a partir de la cual surge todo, ¿por qué no puede ser el universo? Tú hablas de que tiene que ser inmaterial, son una serie de cualidades que podemos entrar a discutir y que a mí me parece muy interesante decir lo siguiente. Por lo general se dice que hay paradojas, como la del Grim Reaper, otras paradojas que podéis buscar por las cuales no puede haber una serie infinita de causas que se remonten eternamente en el pasado. Tiene que haber una primera causa, ¿de acuerdo? Perfecto. Eso significa que tenemos problemas planteando cosas como que el universo exista desde siempre. Mi argumento es que también tenemos problemas insistiendo en que Dios exista desde siempre. Por una cosa, porque esas paradojas lógicas tienen que resolverse de algún modo. Y no veo muy claro cómo se resuelven con simplemente una existencia inmaterial. ¿Por qué digo que esas paradojas lógicas están por encima de Dios, sea todopoderoso que sea? De acuerdo. Que termines para darle la palabra a Rocío. Lo acabo muy rápido. ¿Por qué digo que esas paradojas lógicas me da la sensación de que están por encima de Dios? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la omnipotencia divina y caemos en paradojas de escuela, de bachiller, de decir, ¿cómo puede ser que Dios sea omnipotente si no puede crear un círculo cuadrado? Bueno, asumimos que es que hay cosas que no puede hacer porque son ilógicas. Si asumimos que en esos momentos hay una limitación en la lógica que está por encima de Dios, con remontarnos a una causa inicial también lo veo ese problema y ya está. Si no le estoy entendiendo mal, creo que lo que Ignacio dice aquí es que si tenemos problemas con la idea de que el universo exista desde siempre, porque tal cosa conllevaría escenarios como los que plantea la paradoja Grim Reaper, en los que se darían contradicciones, entonces tendríamos que descartar también la idea de un Dios que existe desde siempre, porque ese Dios también implicaría que pudieran darse esas paradojas y esas contradicciones lógicas, algo que efectivamente defienden muchos teístas cuando se les plantean las clásicas paradojas de la omnipotencia.
Bien, al respecto debo decir que aquí habría que aclarar cómo estamos interpretando las palabras desde siempre. Si entendemos siempre como durante todo el tiempo, entonces yo mismo digo que el universo ha existido durante todo el tiempo, es decir, que ha existido siempre o desde siempre. Si estamos entendiendo siempre en el sentido en que algunos lo entienden como durante un tiempo infinito hacia el pasado, aquí es donde los teístas podrían rechazar la idea y presentarían sus paradojas contra la idea de que el tiempo sea infinito hacia el pasado y nos hablarían de las contradicciones lógicas que tal cosa implicaría. Pero claro, que yo sepa, los teístas cuando hacen esto no suelen proponer como alternativa un Dios que haya existido durante un tiempo infinito hacia el pasado. En algunos casos nos hablan de un Dios que estaría fuera del tiempo, que sería atemporal, o un Dios que ha existido siempre, es decir, que ha existido durante todo el tiempo, pero no nos suelen hablar de un Dios que ha existido durante un tiempo infinito. Así que, a diferencia de Ignacio, en este caso yo no veo, por lo menos de manera clara y directa, que los teístas estén cayendo en el absurdo de afirmar esa clase de infinito temporal que ellos mismos niegan con sus paradojas. Bueno, y ya para terminar este vídeo, veamos también la intervención de la gata de Schrödinger respecto al argumento moral. Además descubrimos que tenemos unas inquietudes objetivas, morales, y tenemos un deseo profundo de justicia. Y es que quizás la pregunta que cabría la pena hacernos sería: ¿y si nuestras inquietudes apuntan a algo más? ¿Y si nuestros deseos señalan a una conexión que necesitamos con lo divino? Luego seguramente debatiremos más excelsamente del tema de la moral y ahí yo creo al menos que el tema del comportamiento moral humano es algo innato y evolutivo y que además lo vemos en otras especies, ¿no? Incluso los bonobos y los chimpancés, cómo realmente ellos se relacionan de forma cooperativa y ayudándose a los demás, y así como el instinto de supervivencia es un instinto que aceptamos y valoramos en el resto de especies y incluso en la humana, el instinto de la moral quizá o de la trascendencia también es algo que puede encontrarse en otras especies, incluso en la humana, sin necesidad de la existencia de un dios. Bien, aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Rocío. Es decir, estoy de acuerdo con ella en que el comportamiento moral humano tiene una explicación evolutiva. Pues yo creo que la empatía, entre otras cosas, es en buena medida el motor de aquello que consideramos el comportamiento moral. Y creo que la evolución puede explicar la empatía. Recordemos que Josué nos hablaba de unas inquietudes morales objetivas que apuntarían hacia la existencia de Dios. Este es básicamente el argumento moral que podría plantearse según su estructura más famosa, frecuentemente usada por Craig, tal y como veis en pantalla. Si se me presenta a mí el argumento con esta estructura, yo criticaría sus dos premisas. Respecto a la segunda, si bien creo que los sujetos que vivimos en sociedad y que estamos dotados de empatía debemos cumplir ciertas normas morales para el fin concreto de satisfacer nuestros objetivos altruistas basados en la empatía y nuestros objetivos estrictamente egoístas basados en los beneficios de vivir en una sociedad, no creo, pese a ello, que haya tal cosa como un deber universal objetivo. Así que, si eso es lo que se entiende en la segunda premisa, debo negarla. Y además, en cuanto a la primera premisa, creo que también la negaría, porque no veo cómo se puede inferir lógicamente la existencia de Dios, ni siquiera aunque existieran unos supuestos valores morales objetivos. Quizás podría argumentarse que alguien que concluya que hay valores morales objetivos está asumiendo cierta teleología natural, en el sentido aristotélico, es decir, está asumiendo que las cosas en la naturaleza están orientadas hacia un fin. Y partiendo de este supuesto, mediante la quinta vía atomista, podría intentar defenderse la existencia de Dios. Pero bueno, yo creo que la quinta vía atomista no es válida. Ya os explicaré por qué algún día. En fin, esto ha sido todo por hoy. Como veis, este vídeo ya está volviendo a quedar exageradamente largo, y eso que solo hemos analizado una cuarta parte del debate. Por lo tanto, lo vamos a dejar aquí. Ya me diréis qué pensáis en los comentarios. Hasta la próxima.